Welcome back to the program. We are joined again by Stanislav. Bienvenido de nuevo al programa. Nos acompaña otra vez Stanislav Krapivnik, exoficial del Ejército de Estados Unidos, nacido en Donbass y ahora de regreso en Rusia. Gracias, como siempre, por venir. Empecemos por las líneas del frente en este momento, ya que has estado siguiendo esto de cerca. Parece que los rusos están avanzando un poco a lo largo de todo el frente, pero especialmente en el sur, a lo largo de la línea de Zaporilla, donde las cosas se están moviendo más rápido. Eso es bastante crítico si la ciudad principal queda, supongo, bajo control de drones, ya que la mayor parte de la ciudad está en la orilla oriental del Dnieper. Así que parece que gran parte de esto podría tener enormes consecuencias bastante pronto. ¿Cómo interpretas la situación actual? How are you reading the current situation? Bueno, te quedan dos ciudades importantes en Zaporilla que están en una posición defendible. Tienes Orihiv a un lado y más al norte la ciudad de Zaporilla. El frente oriental de Zaporilla estaba siendo sostenido por Juliáyopole. Y Juliáyopole, no Juliái demasiado lejos, no se alejó demasiado antes de caer. Al principio las fuerzas rusas tuvieron muchos problemas para tomar Juliáyopole porque está en una colina rodeada de llanuras abiertas, tierras de cultivo. A de relativos fietsters hay que acercarse de auto difícil porque está expuesto a los. Witunar vamos porque digo esto. Así que Rusia tuvo muchos problemas para acceder a esa zona, especialmente desde el sur y el sureste, durante varios años. Finalmente, cuando las fuerzas enemigas se redujeron, Rusia pudo avanzar desde el este, tomar dos aldeas que estaban fortificadas como línea defensiva y luego cruzar directamente esas zonas abiertas para acercar la ciudad. La razón por la que digo esto es que en los últimos días, los ucranianos han empezado a sacar contraataques suicidas, y realmente lo son en Juliáyopole. El ejército ruso ya ha pasado Juliáyopole y ha consolidado su posición. Juliáyopole era una saliente, así que desde el sur enderezaron la línea. En el norte, aproximadamente la mitad de esas posiciones fortificadas siguen en manos ucranianas, pero están siendo eliminadas porque Rusia las flanqueó por zonas donde no había tropas y estableció posiciones más al norte para luego avanzar sobre ellas. Aproximadamente la mitad ya han sido despejadas. El resto, ya sabes, o resisten y mueren o se rinden, porque salir de allí es muy difícil. Las fuerzas rusas están a ambos lados de esa línea fortificada. Y es todo terreno abierto, así que la cobertura de drones es intensa. Los ucranianos han comenzado estos ataques suicidas, intentando avanzar hacia Zaporilla, quiero decir, hacia Juliáyopole. Supongo que en el mejor de los casos su misión es sobrevivir lo suficiente para izar una bandera, hacerse una foto y luego lo que venga después. Supongo que de eso se trata, más o menos. Nunca llegan a hacer lo que quieren, nunca sobreviven tanto porque atraviesan los mismos campos abiertos. Solo que los árboles no son verdes, ahora está mucho más despejado, con aún menos lugares donde esconderse. Los están exterminando a medida que avanzan a la carga, una compañía aquí, otra allá. Así que los ucranianos están haciendo una maniobra de relaciones públicas. Intentan decir, mirad, hemos tomado Zaporilla, Juliáyopole. En cuanto a la propia Zaporilla, el ejército ruso se ha desplegado a lo largo del río Dnieper. El surrey dio un enorme embalse. Recuerdos ucranianos hasta en el Hodar, donde se ubica la red nuclear de Zaporilla. Los ucranianos volaron la presa, lo que también arrasó con bastantes posiciones rusas al sur, frente a Jersón. Desde entonces, esas posiciones se han reconstruido. Pero el problema es que todo ese lago no desapareció simplemente para convertirse en terreno abierto por el que avanzar. Se transformó en un enorme pantano. No se puede hacer gran cosa allí porque es barro, es pantanoso y está muy, muy expuesto. Así que no obtuvieron ninguna ventaja al intentar tomar la central nuclear de Zaporilla. También se causaron mucho daño a sí mismos, además de a las posiciones rusas, especialmente frente a Jersón. Pero de nuevo, eso fue hace 1 año y medio, así que esas posiciones ya se han reconstruido.
Bueno, Rusia ha seguido avanzando por el borde de esa nueva zona pantanosa. Supongo que con el tiempo la presa se reconstruirá algún día y esa zona volverá a convertirse en una gran reserva de agua. Las fuerzas rusas están ahora a unos 15 kilómetros de la ciudad de Zaporizhia, lo que significa que han entrado en la aglomeración de pueblos y localidades, básicamente en la zona suburbana, por así decirlo. El área suburbana se extiende unos 15 kilómetros, y para los estadounidenses acostumbrados al sistema imperial, eso equivale a unos 8 o 9 millas al sur del límite de la ciudad de Zaporizhia. Cualquiera que viva en Estados Unidos conoce esas ciudades enormes e interminables que se desbordan más allá de sus fronteras y siguen extendiéndose sin parar, los suburbios. Así que lo que las fuerzas rusas están ocupando ahora es esta zona suburbana. El área suburbana se extiende principalmente a lo largo del borde del río. No penetra mucho en el campo. Han llegado al punto en que están alcanzando los suburbios y también se están extendiendo hacia el este, porque ahora dominan Orikhiv desde el norte. Están avanzando cada vez más, dominando Orikhiv mientras entran desde el sur. Esa es la última gran posición fortificada antes de Zaporizhia, aparte de la propia ciudad de Zaporizhia. La ciudad de Zaporizhia es una zona llana y abierta con un único puente principal sobre el Dnieper, que será difícil de mantener. Y básicamente es como mirar hacia abajo a una hoja de papel plana. Así que no es un lugar que vayan a poder mantener. Quiero decir, todavía tiene carreteras evidentes que llegan desde el norte y el noreste, pero es terreno abierto. Así que cualquier cosa que entre ahí está entrando en el Valle de la Muerte de los drones. Ya sabes, entras ahí para intentar fortificar o llevar suministros y estás en la mira de todos los operadores de drones que trabajan en esa zona. Además de la aviación, tanto de ala fija como rotatoria. Ya sabes, es un lugar terrible en el que estar si quieres morir. Así que estoy seguro de que se mantendrán firmes, porque eso es lo que hacen cada vez. Perderán allí a otras 20, 30, quizá 40,000 personas, convirtiendo la ciudad en una ruina que Rusia acabará reconstruyendo, pero no van a poder mantenerla. Desde allí se avanza directamente hacia el óblast de Dnipropetrovsk desde el sur. Después de Dnipropetrovsk serán empujados hacia el norte, a Poltava. Ese puente, esa zona de cruce, va directamente hacia Kryvyi Rih. Se dirige hacia Nikopol y luego es un movimiento de flanqueo alrededor de Mykolaiv en dirección a Odessa. Así que tarde o temprano Rusia cruzará a Jersón, y una vez que haya una amenaza más al norte, cruzar a Jersón será mucho más fácil desde el sur. Una vez que hayas cruzado y reconstruido los puentes hacia Jersón, entonces es una carrera hacia Mykolaiv, y después de Mykolaiv hacia Odessa. Tienes que tomar Mykolaiv, porque incluso si solo bordeas la costa, Mykolaiv representa una amenaza de flanco. Así que hay que eliminar esa gran amenaza de flanco que antes tenía un despliegue militar. Por eso Rusia no pudo avanzar hacia Odessa antes. No tenía suficientes tropas para tomar Mykolaiv, y Mykolaiv se presentaba como la gran amenaza. Así que sería más fácil si tuviéramos un mapa, obviamente para quienes no conocen las ubicaciones, pero pueden buscarlo. Esa es la situación en el sur. El sur se está desmoronando. Los ataques suicidas de relaciones públicas en Guliapole terminan todos los días de la misma manera, con muchos cuerpos muertos o mutilados, pero siguen haciéndolo. No tiene ningún sentido militar, es pura propaganda. Cualquier general que hiciera eso, si tuviera un mínimo de honor, y Syrskyi no lo tiene, así que no hay de qué preocuparse, lo detendría. Por cierto, Syrskyi pagó para que su padre fuera a un hospital. Su familia vive en Rusia. Al parecer, transfirió dinero a su padre para que pudiera ir a un hospital privado en Rusia en lugar de uno público. Puedes interpretarlo como quieras, pero eso dice mucho sobre la situación en Ucrania. Pero esa es la situación.
En el norte el frente avanza más lentamente, salvo en torno a Kostiantynivka. Ahora hay un avance hacia el suroeste de Kostiantynivka. Veremos con qué rapidez se despeja, porque Rusia está enviando las reservas que utilizó en Mirnograd hacia Kostiantynivka en la lucha al norte de allí, y Ucrania está lanzando lo que queda de sus reservas a Kostiantynivka para intentar detenerlo. Kostiantynivka está aproximadamente un 65% rodeada. Una vez más, a Ucrania le gusta meterse la cabeza en el lazo y dice todo lo que puede, y luego gritó: seguimos aquí. Quiero decir, todavía afirman que están combatiendo en Mirnograd. Hay una operación de limpieza en Mirnograd. Pequeños grupos de 2 o 3 personas, rezagados que aún no se han rendido ni han sido eliminados. Pero en Mirnograd, Pokrovsk, la lucha allí terminó hace ya un tiempo. Eso es lo que vemos. Ahora estamos viendo en el Oblast de Sumy y en el de Kharkiv, especialmente en Sumy, un montón de nuevas incursiones. Todas son pequeñas, relativamente pequeñas por ahora, pero parece que están nivelando la frontera, por así decirlo, porque la frontera es muy irregular en algunos tramos. Así que están recortando esos kilómetros adicionales de frontera y enderezándola. Supongo que esa es una mejor manera de expresarlo. Ahora, supongamos que hay una acumulación, al menos los ucranianos temen que la haya, una acumulación al norte de Chernihiv, en el lado ruso, en Bryansk. Muy posible, muy posible. Creo que en este punto, una vez que todo empiece a derrumbarse, y hay zonas donde ya está empezando a derrumbarse, las unidades rusas de reconocimiento y sabotaje están avanzando. Eso no significa que esas zonas no vayan a ser cerradas, pero hay varios lugares donde está ocurriendo ahora mismo. Así que podría ser una maniobra para desviar la atención de lugares como Kostiantynivka o Kupiansk. O podría ser, bueno, creo que Kupiansk en sí, si miras Kupiansk, estoy saltando, sé que estoy saltando. Si miras Kupiansk, la contraofensiva allí fue demasiado fácil. Las tropas rusas se retiraron y ahora el lado ucraniano teme haber caído en otra trampa. Digo esto porque, mientras los ucranianos recuperaban aproximadamente la mitad de Kupiansk, en particular el lado occidental del río Oskil, el ejército ruso irrumpió hacia el norte, siguió avanzando y cortó las principales arterias de suministro hacia Kupiansk. Así que las zonas que los ucranianos recuperan ahora están aisladas del abastecimiento. Así que estupendo, te has vuelto a meter en la bolsa y ahora no puedes recibir suministros normales, munición, provisiones, todo se está agotando. Estás atrapado en pleno invierno en un paisaje muy dañado y destruido. Y el invierno allí, para que se entienda, es frío en Moscú ahora mismo. Bueno, relativamente frío. Hoy están a unos -9, -10 grados, variando entre -4 y -20. Si bajas a Donetsk, las temperaturas oscilan entre +6 y -10. Con +6, todo se derrite y se convierte otra vez en barro. Así que cualquier suministro que reciban los ucranianos, a menos que sea una pequeña cantidad que un dron pueda transportar, lo cual no es mucho, sirve para abastecer a soldados individuales, no a compañías, ni a pelotones, ni siquiera a equipos de fuego. En esa zona, a menos que conduzcas por carreteras pavimentadas, no puedes ir a ningún sitio, porque el barro sube y baja, sube y baja. Y el suelo empieza a helarse, luego vuelve a derretirse, se hiela, se derrite otra vez. Así que es una mezcla constante. E incluso cuando se congela, no lo hace lo bastante profundo como para que el tráfico pesado no lo destroce de nuevo. Cuando se revuelve y luego se congela, se vuelve intransitable por otras razones, a menos que uses vehículos de orugas. Los vehículos con ruedas no pueden atravesar el barro destrozado que ahora está lleno de agujeros, ondulaciones, baches, lo que sea, por todo está congelado y duro después de haberse removido. Así está la situación. Esos tipos básicamente volvieron a meter la cabeza en una trampa. Bueno, ¿qué significa esto, sin embargo, para la guerra en general? Y de nuevo,
ahora se define como una guerra por poderes, porque parece que el conflicto podría estar entrando en una fase completamente nueva. En primer lugar, dentro de Ucrania, vemos a Rusia atacando con mucha fuerza las redes eléctricas, lo que ahora está mostrando un impacto enorme y más duradero que antes. La capacidad de reparar todo después se está deteriorando. Al mismo tiempo, los europeos no están del todo preparados para admitir que han perdido la guerra, así que siguen insistiendo en que Ucrania debe continuar luchando. Pero también vemos al presidente francés salir y decir que de algún modo han captado la señal de Moscú, con los rusos diciendo que Ucrania está, creo, en algo así como dentro del alcance de la ira rusa. Entonces, ¿cómo ves que progresa esta guerra ahora? Porque parece que estamos llegando a un punto de ruptura. Si observas el ámbito militar, la estabilidad política, la economía, la infraestructura eléctrica, todo parece acercarse a una guerra más directa entre los europeos y Rusia, al mismo tiempo que los europeos ahora tienen serias dudas sobre si los estadounidenses acudirían al rescate, especialmente porque los europeos están enviando tropas a Groenlandia para protegerla de Estados Unidos. Así que muchos de los cálculos deben, reconsiderarse. ¿Cómo evalúas lo que ocurrirá a continuación o el siguiente paso en esta guerra? What will happen now, or the next step in this war? Bueno, ya sabes, hay un dicho ruso, el hambre llega a mitad de la cena. Así que, una vez que Trump termine de tragarse Groenlandia, te garantizo que el siguiente objetivo será Islandia. Está más cerca y sería más fácil para los europeos apoyarlo logísticamente. Islandia tiene muchas tierras raras, mucha energía en forma de geotermia, lo cual es ideal para los centros de datos. No tienes que pagar por enfriarlos, solo abres las ventanas. Es un entorno frío. Islandia, te garantizo que será la siguiente. Además, por cierto, no forma parte de la UE, pero estará a salvo de los chinos y los rusos, porque las flotas china y rusa están ahí, al acecho, esperando. Ya sabes, esperando. En cualquier momento, vamos a entrar y apoderarnos de Groenlandia, o Islandia, o Canadá, supongo, lo que sea que se le ocurra al Dios emperador de la humanidad ese día. En cuanto a Ucrania, no voy a decir que puedan salvarla, pero lo único que pueden hacer para estabilizar el frente, al menos durante un tiempo, es que los europeos empiecen a enviar todo lo que tengan. Y eso no es más que una tirita sobre una herida en la yugular. Se trata de cuánto tiempo va a impedir que la sangre siga fluyendo, no mucho, porque acabarán siendo destruidos del mismo modo. Porque de nuevo, lo que la mayoría de la gente, ya sabes, hay un dicho, los aficionados debaten sobre tácticas o estrategia, los profesionales debaten sobre logística. Porque te guste o no, los ejércitos modernos, incluso podrías decir los ejércitos desde las legiones romanas, viven y mueren por la logística. De otro modo no puedes alimentar a tus tropas. Y ya sabes, piensa en la Edad Media y en adelante. Realmente no tenías que suministrar mucho más aparte de comida. Comida y quizá leña o lo que fuera para los caballos y los hombres. Porque las armas, aparte de las flechas y los virotes, realmente no necesitaban reabastecimiento. Los ejércitos modernos, mi señor, no pueden vivir de lo que encuentren en el terreno. Necesitas piezas para tu equipo, distintos tipos de combustible, montones de repuestos. Todo eso es suministro real, no solo comida. Ahora tienes balas, distintos calibres de balas, proyectiles, y de nuevo tienes mucho equipo mecanizado, y todo se estropea. Todo eso tiene que repararse. Ucrania es una pesadilla más allá de la pesadilla de cualquier oficial de logística, porque tiene montones de equipos diferentes de distintos países, con diferentes plataformas, y todos pensaron, toma, aquí tienes unos tanques. Necesitas piezas de repuesto para esos. Vaya, no tenemos ninguna. Quiero decir, mira al ejército británico. El Reino Unido envió, ¿qué fueron? 12 o 13 Challenger. La fuerza de tanques británica está canibalizando sus propios tanques porque no están produciendo piezas de repuesto para los que ya están en servicio. Quiero decir, no se puede mantener un ejército así durante mucho tiempo antes de que el equipo realmente se estropee.
Y hay que tener piezas de repuesto, no solo las desechables como mangueras o correas, sino también subconjuntos importantes, incluidos cajas de cambios y reconstrucciones de motores. Y eso es como contar los daños de combate. Los daños de combate son una realidad completamente distinta. No se trata solo del desgaste normal. Así que ya sabes, el ejército ucraniano básicamente se ha quedado reducido a infantería en este momento. Afortunadamente, para la infantería no se necesitan tantas piezas de repuesto. Simplemente hay nuevos infantes. Todavía tienen al menos una pierna sobre la que pueden saltar, y lo digo literalmente. Ha habido videos de levas forzosas que literalmente agarran a veteranos inválidos, hombres con una sola pierna, y los empujan de nuevo a los autobuses para enviarlos al frente. Hombres que tenían papeles que decían que habían sido licenciados porque ya habían dado suficiente hurra al régimen criminal y despótico de Zelensky, y habían perdido una pierna o un brazo haciéndolo. Y los están empujando de nuevo hacia allí. Todavía tienes otro brazo, tienes una cabeza que aún puedes perder. Así que eso es lo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania. ¿Se derrumbará todo de golpe? No. ¿Sabes? Cuando los ejércitos cubrían campos de batalla de 5, 10, 20 kilómetros, sí, claro, podían colapsar en cuestión de minutos o de una hora, a medida que corría la voz y todos empezaban a huir. Cuando tienes ejércitos que cubren 1000 kilómetros, por supuesto que no. No funciona así. Además, internamente, las comunicaciones están siendo controladas. Pero habrá frentes o secciones de frentes que empezarán a colapsar. Ya lo están haciendo. Y entonces se producen avances y más avances. El ejército ruso está siendo muy conservador en aquellas zonas donde avanza, porque Ucrania todavía tiene algunas reservas y no quieren avanzar demasiado, darle a Ucrania una victoria propagandística y perder a sus propias tropas. Pero el desgaste continúa cada día. Cada día Ucrania pierde entre 1000 y 1500 muertos, y eso sin contar a los heridos. Al menos se puede duplicar esa cifra para los heridos que no regresan. Normalmente, hay una proporción de 3-1, a veces hasta de 5-1, entre heridos y muertos, dependiendo de la situación en combate. Así que estamos hablando de que los ucranianos pierden, en un día promedio, el equivalente a una brigada de tropas muertas y gravemente heridas, o algo menos. Y ahora multiplícalo, 60 días, 100 días. Ya sabes, todo se acumula muy rápido. Y la gente que está llegando, sin tener en cuenta las tasas de deserción, la gente que entra es de menor calidad, sin preparación, a menudo simplemente lo que pueden recoger de las calles. La situación no deja de empeorar. Y ahora tienen veteranos que desertan, porque los veteranos se han dado cuenta de que la única forma de salir del campo de batalla es como cadáver o como inválido, a menos que tomen el asunto en sus propias manos. Esa es la única manera. O, por supuesto, podrían rendirse, que sería lo más inteligente. Muchos de ellos parecen no tener ese respaldo mental, ese instinto de supervivencia. Así que esa es la situación. Seguirá empeorando. Y ahora están en la zona fuera de Krasny Lyman, que habían reforzado un poco en Izium. Pero si seguimos la línea, sin mirar todavía en las direcciones de Kharkov y Sumy, sus grandes posiciones de concentración han desaparecido. Eso es todo. Las han perdido todas, excepto Slaviansk, Kramatorsk y Konstantinovka. Y eso es solo una franja en el norte. El resto de esa línea hacia abajo ha desaparecido. Han sido expulsados de esas posiciones. Rusia lo ha hecho lentamente mediante desgaste y conservación de fuerzas. Las bombas, las bases avanzadas, los drones y los proyectiles son más baratos que los hombres y más fáciles de reemplazar. Y cuando superas al enemigo en una proporción de 5 o 6 cañones por uno, tienes dominio aéreo, especialmente en lo que respecta a las bases avanzadas. Incluso con una mano atada a la espalda, la forma en que Rusia está combatiendo ahora, porque aún no es una guerra declarada, ha triturado la carne ucraniana. It's ground through the Ukrainian meat. That's just how it is.
Así son las cosas. Y cualquiera de los mercenarios que trajeron también ha sido aniquilado. Siguen trayendo mercenarios latinoamericanos. No entiendo por qué esta gente se va a luchar en una guerra extranjera por personas que los ven como un poco más que babuinos y luego los lanzan ataques suicidas. Quiero decir, hay muchos videos publicados por mercenarios colombianos, brasileños y venezolanos gritando «sacadme de aquí». Ya sabes, se suponía que debía vigilar un depósito y ahora estoy en un escuadrón suicida, o heridos simplemente tirados allí. Recuerdo a uno de ellos. Su compañero de combate estaba muerto y pudriéndose, y él seguía allí al segundo día, con las dos piernas atravesadas por balas, mientras los ucranianos pasaban a su lado, retirándose. Decía, no van a recogerme. Ni siquiera me llevan a la parte de atrás. Sabes, he terminado, me estoy desangrando, llevo aquí 2 días sin comida. Y verás, los ucranianos son simplemente, bueno, no son personas de verdad. ¿Por qué voy a recogerlo? Esa es la mentalidad. Así que no sé por qué esos mercenarios van allí. Supongo que realmente tienen un deseo de morir. Los mercenarios son los primeros en morir, porque a un mercenario muerto no se le paga. Esa es la realidad. Así que ¿quieres ser mercenario? Diviértete con el tiempo que te quede, pero eso solo va a seguir acelerándose. Y lo que estamos viendo, siendo realistas, sin posiciones defensivas, es un avance cada vez mayor día tras día. Lo que los está salvando y condenando al mismo tiempo es el clima. Los está salvando porque el equipo pesado tampoco puede moverse realmente desde el lado ruso, por supuesto, a través de este tipo de campos. Me inclino por el equipo occidental. El equipo occidental ha sido defectuoso en estas zonas desde la Segunda Guerra Mundial. Es excesivamente pesado y usa orugas estrechas, así que simplemente se hunde. Los nazis tuvieron exactamente el mismo problema. Supongo que nadie aprendió la lección. El equipo ruso tiene orugas más anchas, funciona mejor, pero aún así se atasca. Se desplaza mejor, pero sigue siendo un problema. Así que hasta que el terreno se seque o llegue una helada realmente fuerte, no se va a ver mucho movimiento de equipo pesado. Por otro lado, hay muchísima niebla. Estuve allí hace solo 3 semanas y puedo decirte que hay niebla casi a diario. A veces esa niebla es tan espesa como una sopa de guisantes. No se puede ver a más de un par de metros. Los drones no vuelan con niebla, los drones no vuelan con lluvia, los drones no vuelan con vientos fuertes, simplemente no lo hacen. Sabes, el ejército ruso está utilizando ahora láseres de fabricación china. No hay muchos por el momento. Los han estado probando en el campo como sistemas de armas antidrones. Y alguien dijo, bueno, los láseres no disparan bajo la lluvia, se desvían con las gotas de agua. Todo cierto, todo cierto. Pero los drones tampoco vuelan bajo la lluvia. Así que bueno, está todo igualado. Esa es la situación ahora mismo. Hay mucha lluvia y tormentas de nieve, mucho viento y muchísima niebla. La niebla permite que la infantería se mueva sin tener que preocuparse por los drones. Rusia ha estado aprovechando eso como una gran ventaja para avanzar y enfrentarse a los ucranianos en combate cercano. Y muchos de esos ucranianos huyen del combate cercano porque no están entrenados. Son tipos sacados de la calle, los han metido ahí, toma, ponte y lucha. Cuando los veteranos se les echan encima, se rompen, se rinden o mueren en el sitio. Eso es lo que pasa cuando lanzas a gente completamente sin preparación. Bueno, escuché algo. Bueno, probablemente viste la entrevista con Tucker Carlson. Entrevistó al profesor Sergei Karaganov. Ha sido asesor durante mucho tiempo de varios presidentes rusos. De hecho, solía ser mi jefe cuando trabajaba en Moscú, solo un pequeño empleo allí. Era el director de mi departamento en la universidad. En fin, le decía a Tucker Carlson que si la guerra continúa como va ahora, es probable que termine con Rusia utilizando armas nucleares contra Alemania y el Reino Unido. ¿Crees que podría llegar a eso? ¿O piensas que la escalada entre los europeos y los rusos se descontrolaría antes de que haya un colapso en el frente ucraniano?
La única cosa, vale, los franceses son franceses y no creo que vayan a usar armas nucleares, porque serían exterminados, y lo saben. Luego están los británicos, pero las armas nucleares británicas no son realmente británicas. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Tienen 4 submarinos nucleares, todos propiedad de los estadounidenses, básicamente alquilados. 3 de ellos están en dique seco para reparaciones. Y esos misiles nucleares Trident, que llevan, por cierto, también son propiedad de los estadounidenses. Así que supuestamente, al menos en teoría, Estados Unidos tiene derecho de veto sobre ello. Yo probablemente lo expresaría de otra manera. Si la guerra sigue descontrolándose entre Rusia y Estados Unidos, probablemente habrá al menos un intercambio nuclear limitado. ¿Qué tan limitado? Buena pregunta, porque ¿cómo se limita un intercambio nuclear una vez que empieza el ciclo? No lo sé. No tengo una respuesta para eso. Nadie la tiene, porque por suerte estamos aquí y no en la serie Fallout. Aún no hemos llegado a ese punto. Ya sabes, no nos hemos bombardeado con armas nucleares, por suerte. Y esperemos que tengamos otros planes para el verano, que no sean, ya sabes, sobrevivir en un páramo. Así que sí, creo que es mucho más divertido verlo en la televisión que vivirlo en la realidad. Pero si se queda solo con los europeos, no creo que llegue a ser nuclear. Rusia no tiene motivos para recurrir a lo nuclear. Rusia no tiene una doctrina de primer ataque. Estados Unidos, por cierto, sí la tiene. Y por eso, cuando un bando tiene una política de primer ataque y está fuera de sí, la lógica empuja al otro bando hacia un primer ataque también. Porque se busca previsibilidad en la política, en la geopolítica. Quieres saber que el otro bando no va a lanzar un ataque por sorpresa, que no van a intentar asesinarte mientras estás en negociaciones, ya sabes, haciendo volar el edificio en el que duermes o enviando drones y cosas por el estilo. Ya sabes, el protocolo Trump estándar de estos días. Quieres que el otro bando sea predecible, porque si ellos son predecibles y tú también lo eres, todos pueden bajar la guardia, relajarse del DEFCON 5 y mantener una conversación. Si el otro bando pudiera intentar asesinarte o lanzar un primer ataque, la lógica dicta que tú deberías lanzar el primer ataque en cuanto pudieras. Y entonces se convierte simplemente en una carrera. ¿Quién consigue hacer el primer ataque? Es un escenario muy malo, obviamente. No es exactamente una situación en la que todos ganen, pero es la situación lógica que estamos viendo ahora mismo, por desgracia. Así que esperemos que eso se calme. Pero si Estados Unidos rompe con la OTAN, algo que realmente espero que ocurra por razones obvias, entonces esto será simplemente una lucha entre los europeos y Rusia. Rusia no tiene ninguna razón para recurrir a las armas nucleares. Rusia no necesita recurrir a las armas nucleares. El Avangard, primero, un paso atrás sobre el Avangard, porque la prensa occidental lo describe como un misil balístico. Lo es y no lo es. El propio misil es un misil balístico, por lo que sigue una trayectoria balística hasta cierto punto. Los sistemas antiaéreos pueden actuar sobre trayectorias balísticas porque es una fórmula que se puede calcular, velocidad, ángulo de ascenso. Puedes introducir esos datos y si se trata de un arco balístico típico, básicamente puedes determinar, si tienes tiempo suficiente, dónde va a caer en la zona y colocar algo en su camino para intentar interceptarlo. De eso trata la defensa antimisiles. El problema es que el misil que lleva la ojiva Avangard al espacio es un misil balístico. No están exactamente mintiendo cuando dicen eso, simplemente no cuentan la otra mitad. Es el Avangard, el verdadero Avangard, que se coloca encima de la ojiva. Es un bloque hipersónico que lanza hasta, creo, 36 planeadores hipersónicos. La razón por la que normalmente se lanzarían unos 36 es que no todos serían capaces de portar una carga nuclear. Algunos sí lo serían, el resto son señuelos. Sin embargo, cuando vuelas a Mach 13, y si cada uno pesa alrededor de 1 tonelada,
Los gigajulios de energía cinética que se liberan al impactar provocan algo parecido a un terremoto de magnitud 4,6 en esa zona, dentro de un par de kilómetros. Y en un entorno urbano, esa onda que se propaga también revienta todas las tuberías de agua, de gas y todo lo demás. Básicamente, toda la infraestructura subterránea del área queda destruida. Pero es peor que solo energía cinética. Quiero decir, cada uno de esos puede fácilmente destruir un rascacielos y la manzana circundante con energía cinética. Pero lo que obtienes es más que eso. Obtienes otro premio con ello. Obtienes la envoltura de plasma a 4.000 grados Celsius. El Sol está a 6.000 grados Celsius. Así que se produce fusión, desintegración, de todo lo que entra en contacto con esa zona. Mientras atraviesa 6 o 7 pisos de hormigón armado, va a destruir cualquier búnker o estructura que haya allí, además del daño térmico residual posterior. La cuestión es que a esa temperatura, ese plasma simplemente rompe los enlaces atómicos, y los átomos quedan libres. Desintegra todo lo que toca, no lo derrite. Ahora, más lejos, lo derrite, además de que se produce una descarga de energía cinética y lo que sea que haya en la zona. Incluso si estás lo bastante profundo como para sobrevivir y no te alcanza, no vas a poder salir, porque entre el terremoto, el daño por calor y todo lo que hay encima de ti destruido, te quedarás atrapado en el agujero en el que estés, con toda probabilidad. Así que tienes un sistema de armas capaz de destruir cualquier búnker, cualquier cuartel general, cualquier instalación de almacenamiento de gas en cualquier parte del mundo. Bueno, en este caso, supongo que si lo montas en un misil intercontinental, podrías hacerlo en cualquier lugar del mundo. Pero en este caso, tiene el alcance suficiente para eliminar todo, hasta e incluyendo Irlanda e Islandia. Entonces, ¿quieres luchar? Ya sabes, si la OTAN, o el cuartel general que sea, declara la guerra a Rusia, no aconsejaría estar dentro del cuartel general de la OTAN, ni en sus alrededores, en los 20 minutos siguientes a la declaración. Es más probable que haya rusos viniendo de visita. Entonces, ¿lucharía Rusia de forma convencional? Sí, creo que Rusia ganaría de forma convencional de todos modos. ¿Quiere Rusia Europa? No, Rusia absolutamente no quiere Europa. La mayoría de los rusos no quieren tener nada que ver con Europa a estas alturas. Las zonas centrales de Ucrania son la patria étnica rusa, igual que Kosovo es la patria serbia. Aparte de eso, no hay ningún deseo de avanzar más. Todo esto es propaganda occidental, es toda una tontería. Puede hacerlo. Tiene la capacidad, pero ¿quiere hacerlo? No. Y Rusia no está en una economía de guerra. Cualquiera que haya ido a Rusia, bueno, ya sabes, tengo una entrevista que saldrá con Cameron McGregor, a quien llevé al Donbass, y él dijo entonces, ¿qué te parece nuestra economía de guerra? Y él respondió, ¿dónde? Exactamente, entre un 5 y un 7% del PIB se destina a toda esta operación y al aumento militar. Eso no es una economía de guerra. Una economía de guerra supone entre un 30 y un 40%. ¿Puede Rusia hacerlo? Sí. ¿Quiere Rusia hacerlo? No. Absolutamente no. Y por el momento no es una economía de guerra. Podría empezar a orientarse hacia una economía de guerra y una declaración de guerra. Bastantes personas en la Duma lo están exigiendo, personas bien situadas e importantes en la Duma. Pero hasta ahora no hemos llegado a eso. Esperemos no tener que hacerlo. Y esto, literalmente, es todo en manos de los europeos. Bueno, desde el lado estadounidense siguen sugiriendo que en realidad estamos cerca de un acuerdo. El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Whitaker, hizo un comentario. Dijo que solo queda el último tramo para terminar la guerra en Ucrania. ¿Me he perdido algo? ¿Se están reuniendo? ¿Están cerca de un acuerdo? No lo sé.
De nuevo, el tema energético es muy importante para los ucranianos. Zelensky dice que esta es una crisis difícil que hay que gestionar, pero no es una crisis estable. Sigue empeorando muy rápido. Así que puedo entender por qué una situación desesperada podría obligar a Ucrania a hacer más concesiones. Pero parece bastante claro que los rusos no están dispuestos a hacer ninguna concesión más allá de lo que ya han hecho. Y dado que esto se considera inaceptable, tanto para los ucranianos como para los europeos, no sé. ¿Cuán probable crees que es? Sabes, me encantan esos. Estamos al 90%, estamos al 95%. Déjame darte una analogía. Estoy a 100 kilómetros del monte Everest. He caminado 90 kilómetros. Mira, ya he recorrido el 90% del camino, solo que resulta que los otros 10 kilómetros son así. Ya sabes, la parte más difícil es realmente subir esos últimos 10 kilómetros. Oh, vaya, esto en realidad levantó mi mano cuando yo levanté la mano. Lo reconoció. Perdón, no me di cuenta de que hacía eso. Supongo que es una función nueva. Así que sí, subir esos últimos 10 kilómetros, eso es el monte Everest. Los otros 9 estás caminando hacia él. Y eso es lo que estamos viendo. Ese último 10% es el puente demasiado lejano. Ya sabes, Market Garden, el puente demasiado lejano. Es lo mismo, porque primero la supuesta ventaja que Occidente creía tener en forma de Donbass, Zaporozhye o Gerson se está literalmente desvaneciendo día a día, docenas de kilómetros y varias localidades cada día, a medida que el ejército ruso avanza, y avanza todos los días. Así que cuanto más se prolongue esto, menos influencia, si es que queda alguna, tendrás. En segundo lugar, ¿de verdad crees que una vez que Rusia haya tomado el 20, 30 o 40% del óblast de Kharkov o del óblast de Sumy, va a dar marcha atrás y renunciar a ello? No. Y te diré una de las razones, no. Cuando el ejército ruso fue expulsado, fue en el 22, de Kharkov. Pero por cierto, eso también le costó al ejército ucraniano su puño blindado cuando salió de las zonas residenciales de Kharkov para luchar en la provincia oriental de Kharkov y quedó bajo el paraguas de la artillería y la aviación rusas. Muchos de los civiles allí fueron asesinados por el SBU. Salieron videos que mostraban cómo arrojaban cuerpos a fosas con las manos atadas a la espalda. Cualquiera que colaborara con el ejército ruso, no solo porque hubiera rusos esperándolos, sino cualquiera que trabajara en esas ciudades, como los empleados municipales que siguieron haciendo su trabajo, fue considerado enemigo del Estado y ejecutado, torturado o asesinado. Y el ejército ruso lo sabe muy bien, y el gobierno lo sabe muy bien, que si alguna vez abandonan esas zonas de nuevo, tendrán que sacar a toda la población, porque de lo contrario, esas personas serán asesinadas si es que no lo han sido ya. Así que estás metido, como dije, en la situación del infradiamante por $1, que básicamente es lo mismo a lo que te enfrentas aquí. Así que Rusia no va a retirarse de esos territorios. Cualquier influencia que crean tener se está evaporando y va en la dirección equivocada para los europeos o para cualquiera más en esas negociaciones. Y después, francamente, después de un intento de asesinato contra Vladimir Vladimirovich con 91 drones, no creo que haya margen real para hablar. Quiero decir, Rusia no le ha dicho a Estados Unidos que se largue, pero no creo que las negociaciones, a todos los efectos, estén muertas, por mucho que Zelensky proponga ciertos puntos. La cuestión con Zelensky, que mucha gente se niega a entender, porque claro, para la mayoría no tendría ningún sentido, es que a Zelensky no le importan los ucranianos. Sus padres están en Israel, su esposa y sus hijos en Londres. No va a retirarse en Ucrania. Ucrania, para él y para la gente que le rodea, no es más que un comedero. Cuanto más se prolonga la guerra, más dinero gana él y más dinero ganan sus patrocinadores. Patrocinadores que están en Washington, Londres y otros lugares. No le importa en absoluto esta gente. Básicamente es un empleado contratado que dirige una empresa que está siendo liquidada, vendida pieza por pieza.
Así es como hay que verlo. Entonces, ¿por qué Zelensky no se sienta a negociar? Porque esa no es su declaración de intenciones. Su objetivo es liquidar, sacar todo el dinero posible de esta guerra. Y si eso significa que no quede nadie, bueno, de acuerdo, no queda nadie. Eso no es un problema. Solo una última pregunta sobre algo que dijo Sergei Lavrov, porque escuchamos a los líderes europeos decir que el objetivo debería ser mantener a Ucrania en la lucha, lo cual, si solo se trata de hacer que pierdan más lentamente, parece rozar lo malvado. La línea que separa eso es bastante malvada. Pero los rusos también dicen que, si el objetivo es simplemente intentar desgastar a Rusia el mayor tiempo posible, entonces cuanto más tiempo continúe la OTAN esta guerra, mayores serán las exigencias para Rusia. Y eso tiene sentido por varias razones. Una, a medida que avanzan, más territorio queda bajo su control. Pero también, supongo que a un nivel más estratégico, se impone un coste. Es decir, le dices al oponente, la OTAN en este caso, que si no le importan mucho las pérdidas humanas, entonces la pérdida de territorio estratégico se convierte en un problema real. Así que cuanto más se prolongue la guerra, más tomaremos. Los rusos ya han dicho que nuestras exigencias solo aumentarán a partir de ahora. Si no aceptas el acuerdo, mañana será peor. Es un buen incentivo para que el oponente acepte el acuerdo hoy, si lo entiende. En fin, a lo que iba es que Sergei Lavrov concedió una entrevista el 14 de enero, en la que dijo que necesitamos mantener una discusión seria sobre el futuro de la población en Crimea y Novorossiya. Así que Novorossiya también incluiría una región mucho más amplia. Eso sería Kharkov, Dnipropetrovsk, Nikolaev y por supuesto Odessa. También Chernihiv. Sí, así que ahora tienes algo que algunos interpretarían como un indicio de las crecientes exigencias de Rusia. De nuevo, no se dijo que esto tenga que pasar a formar parte de la Federación Rusa. Podría simplemente significar restaurar ciertos derechos humanos o de las minorías para los hablantes de ruso. Tener derechos religiosos, acceso a la Iglesia Ortodoxa, derechos culturales y poder, sí. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que Rusia se está preparando para, digamos, cambiar el acuerdo sobre la mesa? Bueno, sí, creo que lo es, especialmente después de los últimos movimientos de Trump. Creo que Vladimir Vladimirovich no se ha dejado ver mucho. Apareció ayer y en algunas otras ocasiones, pero no se le ha visto demasiado. Y cuando Putin guarda silencio durante un periodo prolongado de tiempo, bueno, en este caso en parte fueron las vacaciones, y en parte creo que hay mucha estrategia ahora mismo sobre cómo abordarlo. Y todo esto empezó con el intento de Trump, absolutamente en mi opinión, y no solo en la mía, de asesinar a Putin. Porque si te fijas en lo que teníamos antes de las conversaciones, justo antes de que llegara Zelensky, Trump tuvo una conversación telefónica con Putin. Y en algún momento alrededor de ese tiempo, debió de haberse dado la orden de lanzar esos drones. Porque al fin y al cabo, esos drones no están tan cerca de Valdai. Valdai está en el Oblast de Novgorod, al noroeste de Moscú, así que es un vuelo bastante largo, al menos una hora, hora y media para esos drones. Creo que planeaban que si tenía éxito, habría una pequeña conferencia y un anuncio entre Trump y Zelensky. Misión cumplida, la guerra ha terminado, hemos matado a Putin, jajaja. Lo que probablemente habría sido seguido por un DEFCON 5 por parte de los rusos, si Medvedev volvía a entrar en escena o alguien así. Pero no piensan tan a largo plazo como vimos en Venezuela. Ya sabes, el plan de Trump allí. Capturamos a Maduro y luego todo es nuestro. Y luego al día siguiente. ¿Y ahora qué hacemos? Bien, ahora empezamos a planificar, ya sabes, esas cosas que se supone que debes hacer antes de embarcarte en una nueva aventura. Y creo que Estados Unidos, entre decidir qué hacer con Venezuela, decidir sobre Groenlandia, decidir si va a empezar una nueva guerra con Irán,
porque por cierto, esas protestas en Irán ya se acabaron, en parte porque Irán y Rusia están ahora muy unidos en términos militares. Y Rusia llevó equipos para desactivar el Starlink de Musk, que estaba siendo utilizado por varias facciones respaldadas por Occidente para provocar los problemas que estaban provocando y los asesinatos que estaban cometiendo. Y todo se apagó muy rápido. Así que ahora Trump se encuentra con que, bueno, no va a haber una revolución popular en Irán. ¿Qué hacemos? ¿Acaso hay al menos uno, quizá dos grupos de combate de portaaviones avanzando hacia el Golfo Pérsico? Tendrían que entrar en el Golfo, lo cual sería un suicidio, pero se dirigen allí. Entonces, ¿qué hacemos a continuación con Irán? Bueno, si Israel entra en esa guerra con Irán y recurre a lo nuclear, Irán destruirá a Israel eliminando la central nuclear del Negev en el centro de Israel. La destruirán y habrá una fusión nuclear. Esa zona tampoco sería habitable. Es destrucción mutua asegurada. ¿Lo entiende Israel o no? Creo que sí. Pero en cualquier caso, la atención de Trump se está desviando mucho de... Bueno, ni siquiera estamos hablando de China y todo lo demás. Todavía están intentando empujar a la India hacia una guerra con China en la que los indios no están demasiado interesados. Así que quién sabe con qué cosas nuevas saldrá Trump, porque aquel último estallido entre Pakistán e India tenía huellas estadounidenses por todo el lado pakistaní, y desde luego no fueron los chinos quienes empujaron a los pakistaníes a ello. Así que no lo sé. Pero en cualquier caso, todo eso merece atención porque, por cierto, Cuba, México, Colombia y Nicaragua aparentemente están todos en la lista negra de Trump, como él mismo y Rubio han mencionado. Parece que están planeando algo, quizá intentar otra bahía de cochinos en Cuba. Quiero decir, están por todas partes. Estamos hablando de Groenlandia e Islandia, y del ICE dentro de Estados Unidos, causando todo tipo de problemas. Podríamos hacer un programa aparte solo sobre eso. Pasé 4 horas revisando todos esos videos sobre lo que está haciendo el ICE y están totalmente fuera de control. Y creo que están deliberadamente fuera de control para provocar una situación de tipo insurreccional y luego una declaración de poderes de emergencia. Pero ese es un tema completamente distinto. Todo eso está distrayendo la atención de Trump. Así que sean cuales sean las nuevas exigencias de Rusia, no les van a prestar mucha atención. Trump está ocupado construyendo su imperio interno y externo. Quiero decir, a plena vista, hemos quitado los guantes de terciopelo al guantelete de acero de ese tipo de imperio. Así que los europeos van a quedarse atascados. ¿Qué van a hacer? Rusia presenta nuevas exigencias. Tienen 2 opciones, echarse atrás y consentirlas o escalar. Escalar significa guerra. Empresas como Rheinmetall entonces reciben un regalo de bienvenida de Reshnik. ¿Queréis ir a la guerra? De eso se trata. Y cada nación del bloque UE-OTAN va a tener que responder a esa pregunta. Creo que la mitad de ellas va a decir, no, gracias, nos retiramos, nos quedamos al margen, nos rendimos. Y los europeos del norte y los escandinavos y los polacos en este caso parecen estar muy empeñados en la guerra. Creo que los franceses empiezan a titubear. Vaya sorpresa, siempre están por todas partes, de todos modos. ¿Quién sabe qué traerá el mañana? La calidad de la coca que consigue Macron. Bueno, esta es la gran ironía de intentar mantener la guerra en marcha, porque mientras continúe, los europeos dependerán excesivamente de Estados Unidos para que acuda al rescate si algo va realmente mal. A medida que crece esta enorme dependencia de Estados Unidos, Washington puede verlo y sacar provecho de ello, como hemos visto con Groenlandia. Si no estuviéramos en esto, bueno, ya ni siquiera es una guerra por delegación, es más bien una guerra directa con los rusos. Si esto no estuviera ocurriendo, los europeos podrían permitirse adoptar una postura más firme y defender realmente sus propios intereses. Pero eso es muy difícil de hacer ahora. Este objetivo de mantener la guerra en marcha hace que los europeos sean tan dependientes y permite que se distorsionen de esta manera.
Es bastante asombroso de ver, especialmente ahora que cada vez reconocen más que no pueden ganar esto de ninguna manera. Es desconcertante que realmente estemos aquí. Y por supuesto, eso es solo mirando a los europeos. Se pensaría que con el tiempo sería de interés para todos tener una Ucrania estable y funcional, así como Team Dutchman y el resto de Europa. Si esto continúa, puede que If this keeps on going, it might not even survive as a nation. Definitely without a coastline. Mira, ante todo, ¿qué van a decir los alemanes a los estadounidenses? Cuando los estadounidenses digan, ah, sí, botón de apagado del GNR, todos los buques metaneros acaban de darse la vuelta. Adiós, eso es todo. ¿Y ahora qué hacen los alemanes? No tienen gas de Rusia. Noruega no produce suficiente gas para abastecer a toda Europa. Por mucho que lo intente, simplemente no puede. Estados Unidos tampoco puede realmente suministrar gas a toda Europa. Pero no hay alternativas. ¿Y ahora qué? Y eso vale para gran parte de Europa. Así que en ese punto ya están atrapados. Tienen sus moléculas de libertad atascadas en la garganta. Bueno, ¿qué haces? Has quemado todos los puentes. Y tienes toda la razón. Dependéis completamente de Estados Unidos. Los proveedores europeos simplemente no pueden satisfacer ese nivel de demanda. Rusia acaba de volar por los aires. Parte del ataque ruso fue contra las instalaciones de almacenamiento de gas que también contenían gas europeo. Supongo que pensaron que, si vuestro gas también estaba allí, no se atreverían a atacar. Pues atacaron. Así que tienes razón. ¿Qué haces ahora? Estáis fastidiados, porque incluso si quisierais ir a la guerra, ¿cómo fabricáis el equipo? Quiero decir, supongo que podríais volver al carbón, pero eso también lleva su tiempo. ¿Cómo? Bueno, Merz por fin salió y dijo, oh, volar todas nuestras centrales nucleares probablemente fue una mala idea. Demolerlas. ¿En serio? Vaya, eso es genial. Ya sabes, cerrar la puerta del establo después de que los caballos se hayan ido y el establo se haya incendiado. Tiene mucho sentido. Pero eso es justo lo que estáis afrontando ahora. Entonces, ¿qué hacen los europeos? No lo sé. Quiero decir, estoy seguro de que Estados Unidos venderá armas si los europeos entregan todo su oro, su plata, sus vírgenes. Ya sabes, no sé qué más van a tener que entregar. No queda mucho más después de eso. Las joyas de la corona, quizá esos consiga un par de tanques más. Pero esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Sí, Europa está absolutamente jodida. En fin, la Europa no rusa y en particular la parte no austrohúngara de Europa, que parece al menos haber recuperado el sentido. Todo lo demás en Europa está jodido. Puede que estés subestimando a nuestros ejércitos. He oído que los británicos consiguieron enviar a un tipo a Groenlandia, y los noruegos, nosotros reunimos un equipo de 2 soldados. Ese es un equipo de fuego, cariño. Creo que los estadounidenses pasarán por aquí, te darán una MRE para que no mueras de hambre mientras siguen su camino. Europa, por cierto, no tiene logística. Curiosamente, la mayoría, casi toda, la logística marítima está gestionada por Estados Unidos. Y voy a ir un poco más allá con esta pequeña historia, solo para mostrar cómo es la logística estadounidense. Así que yo era jefe de proyecto preparando un ejercicio. En ese momento era capitán. Estábamos desplegando una unidad de aviación desde Tennessee hasta Fort Jackson, Florida, cargándolos en barcos. Yo estaba a cargo de todo eso, llevándolos a Henderson, Texas. Henderson creo que se llamaba. Texas, Henderson, I think it was called. Unloading them there, and then they proceed on to Fort Polk, Louisiana. Los descargan allí y luego se dirigen a Fort Polk, Luisiana, para un entrenamiento previo a Irak. Así que llego a Fort Jackson, Florida, porque estoy haciendo un reconocimiento junto con un grupo de personas de diferentes unidades, representantes que se supone deben apoyar todo esto. Camino por el muelle, la parte militar del puerto de Fort Jackson, y por cierto, esto es en 2002. Camino por el muelle con un mayor que está a cargo y están cargando equipo pesado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en un barco de transporte tanques, en este caso M1. Y lo interesante es que la bandera que ondeaba ese barco era una bandera rusa. Estoy allí de pie mirándola pensando,
De acuerdo, señor. ¿Qué me estoy perdiendo aquí? And I'm sitting there looking, and it's like, okay, what am I missing here, sir? Like, oh, you don't understand, Captain. We don't have a merchant. Mire, capitán, no lo entiende. No tenemos una marina mercante. Nuestra marina mercante no ha construido ningún barco nuevo desde los años 50, y todos están en dique seco esperando a ser desguazados para chatarra en Nueva York o por ahí. Transportamos todo en barcos privados. En este caso, en ese momento, se usaban principalmente barcos noruegos, griegos y rusos. Así que incluso Estados Unidos tiene grandes problemas. Quiero decir, pueden nacionalizar los barcos de transporte, pero siguen siendo la columna vertebral de la logística naval, de toda la OTAN. Así que sí, empezaré a dejar caer a esos tres pobres desgraciados. Aquí tenéis algo de comida y algo de dinero para comprar más comida y algo de munición. Estáis fastidiados. Quiero decir, ¿qué podríais hacer? You're screwed. I mean, what can you do? You're stuck in New Zealand waiting for it to be even. Estás atrapado en Nueva Zelanda esperando a que los yanquis la liberen o a que Mordor venga desde Rusia y China a oprimirla. Y ya sabes los relámpagos y las nubes de tormenta, igual que en ese meme que salió de la Casa Blanca. Así que sí, esa es la situación. Pero una nota al margen, perdón por interrumpir, una nota al margen. Hubo un acontecimiento interesante el otro día. ¿Adivina quién acaba de volver a registrar sus logotipos en Rusia? ¿Quién? Mercedes-Benz, ¿de verdad? Y creo que quieren recuperar su fábrica. Solo alrededor del 20-30% de las empresas extranjeras se marcharon. En su mayoría eran alemanas. Siguieron al pie de la letra las órdenes que recibieron. Los estadounidenses o no se fueron o simplemente cambiaron el nombre, crearon una filial y se quedaron. Pero los alemanes se fueron todos. Así que sí, Mercedes-Benz está volviendo a registrarse. Parece que quieren regresar al mercado. Bueno, dado que ya no pueden competir tan bien, parece una tontería aislarse de un mercado tan grande. Bueno, si construyen en Rusia, obtienen la energía barata. Ah, sí, es un buen punto. Y también el metal barato. Sí, porque muchas empresas alemanas en realidad siguieron la energía rusa. Cuando la energía se fue a China, muchas empresas alemanas hicieron las maletas, se fueron a China y construyeron allí en su lugar. Así que está esta idea de que los políticos pueden controlarlo todo, pero hay cosas que escapan a su control. Y de hecho, ese era el punto al que quería llegar con esto, el envío de 1 o 2 soldados aquí y allá. Hablé con ellos en este canal, de hecho con el antiguo director de análisis sobre Rusia en la CIA, George Beebe. Él señalaba, esto fue hace casi un año, que la principal debilidad de los europeos era la falta de una estrategia. Es decir, con una estrategia se define claramente qué se quiere lograr, pero también cómo se va a lograr, cómo se obtienen los recursos y se asignan para alcanzar ese objetivo. Y por supuesto, se tiene en cuenta cómo reaccionará y responderá el oponente. Pero se ve venir de Europa. Solo hay un discurso normativo sobre lo que consideran justo. Y existen estas narrativas sobre cómo nosotros somos la fuerza de la luz y ellos la fuerza de la oscuridad, y que si no hacemos nada, marcharán sobre Berlín. Así que de algún modo se han encerrado en esas narrativas y no tienen ninguna estrategia en absoluto. Entonces, si no puedes ganar, ¿qué demonios estás haciendo? Creo que ese era su punto principal. Pero yo también intento obtener respuestas de esto. ¿Qué creemos exactamente que vamos a conseguir aquí? Normalmente, se busca alguna forma de justificarlo. Se inflan las cifras de bajas rusas, se inventa otra enfermedad para el presidente Putin y ya sabes, si solo esperamos, todo se desmoronará. ¿Hay alguna enfermedad que supuestamente aún no haya padecido? Creo que ya ha sobrevivido a casi todas las enfermedades, por lo visto. Realmente time till Lombard in the Torting. Me encanta leer historias de raíces absurdas, son una silla que día. It's a gem every day.
Llega tan lejos, sin embargo. Quiero decir, la semana pasada vi un artículo que decía que los rusos están sufriendo tanto por la falta de comida que han empezado a comerse entre ellos. Pero al mismo tiempo, al parecer, estamos listos para marchar sobre Polonia. Bueno, se nos acabó la gente para comer. Supongo que tendremos que comernos a los polacos ahora. Vamos. Come on. Sí, no, es un poco loco, pero El granero del mundo, por cierto, ahora tiene que ofrecerse a sí mismo. diría que la propaganda británica ya no es lo que era. Antes la hacían bastante bien. Tienes razón, pero ahora es mucho más divertida, ¿sabes? Muy bien, en YouTube. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio de verdad. Siempre es un placer. Adiós.